Y ahora vamos a hablar, porque en un entorno cada vez más digital y cambiante, la ciberseguridad ya no es solo un tema técnico, es una cuestión estratégica, cultural y de liderazgo. En esta sesión hablaremos de cómo las organizaciones pueden volverse más competitivas y resilientes cuando integran la ciberseguridad en su propio ADN, porque proteger no es solo reaccionar, es anticiparse, formar y construir cultura desde arriba. Nos acompañan unos referentes en el ámbito de la seguridad y de la transformación organizacional. En primer lugar, Eduvigis Ortiz, presidenta y fundadora de Women for Cyber Spain y Cybersecurity Head en Eranios Iberia. David Moreno del Cerro, director de sistemas y CISO en Tentam Fashion Group. Milena Patiño, Global Discipline Leader y former CISO en Global Corporate Security de BBVA. Y estamos pendientes de que nos llegue Eva Puerta Pérez, CISO de Cathais Bank para España y Latinoamérica. Vamos a empezar de momento por aquí en una conversación que sin duda va a ser imprescindible para que cualquier organización quiera avanzar en paso firme. Así que un fortísimo aplauso para ellos y cuando se incorpore Eva, también. Adelante. Oye, este aplauso, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Un aplauso fue. Pero Ay, bueno, gracias, gracias. pero bueno. Adelante, chicos. Oye, que se note que somos pocos, pero los que tenemos que estar, ahí con ánimo. Pues nada, ya sabéis, los temas del directo, Eva llegará derrapando y se nos unirá. Pero bueno, no queríamos perder esta oportunidad de compartir con vosotros esta mesa que a mí me gusta mucho, especialmente hablar sobre estrategia y cultura de ciberseguridad, porque algunas veces pensamos que la ciberseguridad es para los técnicos, ¿no? Que es para gente muy específica dentro de las organizaciones y que no es para nosotros en el día a día. Y cada vez vivimos más conectados, cada vez es lo primero que hacemos cuando nos levantamos y lo último que hacemos antes de dormir. Entonces, esta hiperconectividad, pues tenemos que tener claro que tiene que darse en un entorno de confianza, donde todo el que accede a los sistemas es el usuario legítimo, como llamamos, el que tiene que acceder a ese sistema y a esos datos. E igualmente, ya antes estuvo Sonia hablándonos de la inteligencia artificial, es la primera vez que no nos podemos creer nada de lo que vemos y de lo que escuchamos. Entonces, nosotros tenemos que trabajar, cada uno de nosotros y todas las organizaciones, de que los usuarios finales pasemos de ser, como se suele decir en el sector, el eslabón más débil a ser la primera línea de defensa, que nosotros nos demos cuenta, sepamos identificar lo que es una información veraz de toda esa información falsa, ultrafalsos, que yo quiero popularizar lo de los ultrafalsos, pero el deepfake nos lleva por delante, así que cuando os acordéis, es decir, en vez de deepfake, ultrafalsos, que se dice en español, pero nada, nadie me sigue ni me hacen caso, sigue siendo deepfake, pero bueno, que ya sabéis que en español es ultra falso. Y luego que tengamos esa conciencia de saber que la estrategia de ciberseguridad de nuestras organizaciones es un pilar que está pues imbrincado con todo lo que hacemos, todos los procesos, toda la relación con nuestros clientes, con nuestros usuarios finales, con nuestros proveedores, que es muy complejo. Bueno, aquí tenemos a gente con mucha experiencia que está en la primera línea de defensa de las organizaciones trabajando para ello. Y vamos a comenzar, pues que nos cuenten también un poquito lo que piensen que es más relevante. A mí me gusta hacerlo así porque algunas veces nosotros desde fuera pensamos que es muy relevante algunos temas y luego la persona misma dice, pues oye, pues que a mí me interesa más contar esto. Y me gustaría que fueran cada uno de ellos que dijeran la experiencia tan relevante que tienen para estar hoy aquí compartiendo con nosotros muy generosamente. Muchísimas gracias Milena, David, bueno, y Eva, que siempre acuden al llamado de Women for Cyber Spain y que nos apoyan. Bueno, de hecho Milena es parte también de nuestro board y estamos pues siempre intentando hacer ese camino de concienciar y de que no solamente la gente que estamos en ciberseguridad y en tecnología
tenemos que tenerlos claros, sino todos y cada uno de nosotros, estemos o no estemos en una organización, en una empresa, porque cada día estamos más conectados. Entonces, nada, comenzamos a conoceros un poquito más para que también nuestra audiencia sepa desde dónde estáis ofreciendo vuestra opinión. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues gracias a ti, Edu, siempre. Y gracias a las personas que nos están acompañando hoy. Bueno, yo soy David Moreno, soy actualmente responsable de sistemas y de seguridad dentro de Tendam. Tendam es una compañía que tiene más de 100 años y que es conocida, o dijéramos, su sector de trabajo o de presencia es el mundo de la moda. Nosotros somos el segundo player en España en cuanto a volumen de mercado y somos pues propietarios de marcas como Cortefier, Springfield, Women's Secret, 50, así hasta 11 marcas más. Estamos presentes en 20 y tantos países con tienda propia, 1.200 puntos de venta, casi 10.000 empleados. Bueno, es una compañía multinacional, pero con una fuerte centralización en general de todos los procesos, pero específicamente de todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información en Madrid. Y en mi caso, bueno, pues yo tengo una experiencia ya que peino bastantes canas y llevo muchos años en el mundo de la tecnología. En el caso concreto de la seguridad de la información, que es como se denomina hoy, en la época en la que yo empecé esto no existía, básicamente la seguridad era digamos, la parte más relacionada con la protección de las redes, de las redes cableadas, porque no existían ni siquiera las redes inalámbricas, proteger por los servidores, de un acceso no autorizado, la típica informática más friki que podemos decir. Y he podido ser testigo de la evolución de esa forma de ver la seguridad, más técnica, más pegada al cable, más pegada al hardware, más pegado pues como digo, a las terminologías frikis de las siglas que nadie entiende, de un lenguaje muy críptico, a un modelo donde ya está más pegado al negocio, ¿no? Y es un poco de lo que vamos a hablar también hoy, donde la seguridad, la ciberseguridad, si me permitís, es parte del negocio, tiene que ser parte del negocio. Sin ciberseguridad no hay negocio, igual que sin tecnología no hay negocio. Y de esa manera, dijéramos, nosotros tenemos una posición dentro de la compañía, creo que privilegiada, porque somos transversales a todos los procesos. O deberíamos estar presentes desde el momento en el que un proceso, un proyecto, un producto se idea en la mente de un grupo de personas hasta que llega, en nuestro caso, al consumidor final, o se convierte en algo tangible. Deberíamos estar en cada uno de esos pasos, de esos procesos y bueno, pues digamos, eso es lo que básicamente realizamos dentro de mi equipo, dentro de Tendam, ¿no? Estamos, bueno, pues intentamos estar siempre con la seguridad desde el diseño por defecto en todos y cada uno de esos procesos. Pues así lo dices y es lo que estamos pensando, que llevamos muchos años, Milena, en esto, aunque parecemos muy jóvenes, Sin duda. llevamos viendo muchos cambios y muchas transformaciones en las organizaciones, en la sociedad, en la forma de acercarnos, y la ciberseguridad, que como ya lo llamamos últimamente, pues es que está en todo lo que hacemos. Milena, cuéntanos tú, que has tenido también que proteger y sigues protegiendo en este caso un sector tan regulado como es el bancario. Sí, gracias Edu en primer lugar por la invitación y a los organizadores y pues a todos ustedes que tienen que aguantar un poco la lata que damos aquí, que a veces somos muy pesados. Yo he vivido la ciberseguridad desde dos orillas. Por una parte, en el sector público, trabajando en temas de seguridad nacional, donde la ciberseguridad es una herramienta fundamental para combatir el terrorismo. En ambientes muy controlados, donde está claramente identificado qué persona accede a qué espacio físico, en qué máquina, qué aplicativo, qué información. Nos han hackeado el auditorio, parece. Sí. Sí. Y en la otra orilla del sector privado, manufactura, sector telco y financiero, donde la ciberseguridad es una herramienta para combatir el cibercrimen y todo parece bastante más abierto. Viéndolo de esa manera, un poco en perspectiva,
venir del mundo de la seguridad nacional, donde incluso la segmentación de redes no es solo digital, sino que es física, y todo está bastante más controlado, al mundo privado, donde todos queremos acceder a todo de manera más o menos libre y sin demasiados controles, pues creo que he tenido el privilegio de ver un rango muy amplio de entornos, de herramientas, de desafíos, de culturas alrededor de la ciberseguridad. Y hoy sigo haciéndolo. Puedo contar con un poco de orgullo y de tranquilidad que terminé mi etapa de CISO con 0 infartos. Yo te veo muy bien, David, tantos años llevando la responsabilidad. Y ahora sigo trabajando un poco más desde actividades más focalizadas en inteligencia de amenazas, combinando una cosa que no es muy usual en el sector privado, pero que hoy está más vigente que nunca, y es cómo la geopolítica de la tecnología tiene impacto en el mundo de los negocios. Y eso es a lo que intento dedicarme hoy, anticipar por dónde van a venir los tiros. Bueno, ella no lo dice porque es muy modesta, pero es toda una doctora y tiene una formación muy transversal que le da también esta visión de poder anticiparse más que una inteligencia artificial a los riesgos y amenazas que tenemos por delante. Muchísimas Fundamentalmente, gracias. como se dice aquí en España, soy empollona, no tengo, la evidencia me delata. Bueno, y también nos gusta mucho todo lo que trabaja sobre el feed digital, ¿no? Toda esa intersección entre lo físico y lo digital, que lo hemos vivido muy de cerca cuando hemos tenido el apagón la semana pasada, que nos hemos quedado todos ahí en blanco o en negro, depende de cómo se vea. Y luego también, ahora que yo creo que ya está por ahí Eva, no sé, no ha entrado todavía. Bueno, pues entonces vamos a seguir avanzando con la mesa. Ya cuando llegue Eva ya nos contará también que es una persona que tiene también una formación muy distinta a lo que solemos tener en el mundo de la tecnología. Mira, ahí está entrando, derrapando. Pero ya os lo digo yo, ella es periodista y se ha reconvertido y se ha formado y ahora es profesora en distintas universidades en másters de ciberseguridad y es la responsable de ciberseguridad del banco K6. Un sector muy regulado, un banco que es una joint venture entre, pues ni me acuerdo si eran los de BNP Paribas y los de y Santander, y el Banco Santander. Y tiene también una visión muy interesante y muy transversal de lo que solemos hablar sobre estrategia y cultura de ciberseguridad. Pues vamos a ir avanzando y antes de entrar a hablar, que algunas veces tenemos que poner en contexto, ¿no? Que muchas veces para cada uno tenemos distintos acercamientos a las palabras, ¿no? Me gustaría que, comenzando por ti, David, ¿qué significa estrategia de ciberseguridad en tu organización? Estrategia de seguridad básicamente es el conjunto de procesos, de tecnologías, de personas, junto con todo el cuerpo normativo que rigen esos 3 pilares, que está alineada con la estrategia del negocio para proteger básicamente los activos de la compañía. Es decir, nuestra misión es saber qué es lo que le importa al negocio, saber qué es lo que más valora el negocio y protegerlo. Protegerlo, evidentemente, aquellos activos, dijéramos, que sean de tecnología. Es decir, la protección física, por suerte, no recae en mi Hola, Eva, ¿qué tal? Pero en mi caso, yo veo la estrategia de eso, como ese conjunto, dijéramos, de elementos, pero que sobre todo está muy alineado con el negocio. O sea, yo no entiendo la seguridad de la información sin tener al negocio al lado. Es decir, de hecho, la figura del CISO como tal cada vez está más desligada del mundo del TI como tal. Bueno, hola, Eva. Aquí está. Perdón, ¿qué tal? Nada. Y yo creo que es un acierto, es decir, tenemos que quitarnos ese, pues como decía antes, un poco esa carga o esa etiqueta de frikis, de gente que habla un lenguaje muy extraño y que habla de firewalls y de ISPs y de cosas raras, y tenemos que hablar el lenguaje del negocio, ¿no? Porque al final yo creo que hoy en día, como he dicho, no hay seguridad no hay negocio sin seguridad y por lo tanto tenemos que estar pegados.
Así es. Milena, tu parte. Yo diría que es la hoja de ruta que te marca si la ciberseguridad en tu organización es un medio o un fin. Y eso determina intenciones, visión, capacidad y recursos. Hemos estado hasta ahora muy acostumbrados a que la ciberseguridad es de puertas hacia adentro, muy focalizada en el mundo IT. Empezamos a acercarnos un poco a negocio, pero creo que va más allá. Hoy, si tu cliente no está involucrado en tu estrategia y tus proveedores no hacen parte tampoco de esa cadena, estás perdido. Porque como lo decías hace un rato, bueno, el suceso que tuvimos hace unos días en España, pues quedó bien claro que más allá de jugar a la pelota, tomarnos una caña o escuchar la radio, el resto de nuestras vidas está bastante digitalizado. Y en las empresas se pone de manifiesto también una falta de visión de cómo concatenas, cómo creas un juego completo, una sinergia entre lo que tienes dentro, de puertas hacia adentro, lo que tienes con negocio, el impacto que tienes sobre clientes y cómo tu cadena de suministro puede facilitarte o no. Creo que genera desafíos grandes. En grandes empresas, cifras de Estados Unidos el año pasado, por ejemplo, indicaban que las más maduras, las más desarrolladas, con tecnologías más robustas, empiezan a ver que la mayoría de sus ciberincidentes están en sus proveedores, ya no en ellos. Pero que estén en sus proveedores no quiere decir que sea problema del proveedor, no, quiere decir que tu negocio se detiene. Exacto. Y si tu negocio se detiene, pues tienes un problema grave. Y en términos macro, yo creo que es una discusión que todavía no estamos teniendo, pero llegaremos a ella. Si el año pasado lo mencionamos mucho, si el cibercrimen pudiéramos medirlo como medimos el PIB de los países, sería la tercera economía del mundo. Lo que quiere decir que esto también es un tema social, es un tema público, de interés público, y esa conversación todavía no la estamos teniendo. Bueno, para eso estamos nosotros aquí, para ir haciendo el camino y que también cada uno de nosotros pues nos convirtamos en esa primera línea de defensa, que reflexionemos y que también seamos agentes de cambio en nuestras organizaciones y en nuestro día a día. Bueno, Eva, qué bien que has podido llegar perfectamente, pues ya estaba yo preocupada, y digo, no vengas rápido, ven con cuidado. Es porque te he mandado un GIF que venían haciendo rally. Pues muy bienvenida, muchísimas gracias por hacer este esfuerzo. Perdón por llegar tarde. Bueno, perdón mi jefe, yo en realidad no tengo culpa. Bueno, es lo que estamos ahora, pues has visto, comenzando, ya te he presentado yo un poco, he dicho lo que nos parece súper relevante, que desde Women for Cyber también es una de las cosas que promovemos mucho, que todas las formaciones, no importa la carrera que hayas hecho, tiene una mirada y es útil para la ciberseguridad. Y en Eva tenemos un ejemplo muy claro, que ya viniendo del mundo del periodismo, y es una de las principales fortalezas que tiene, porque ya veréis cómo comunica. Eva, cuéntanos un poquito de tu experiencia y ya dinos cómo ves la estrategia de ciberseguridad en la organización. Mira, yo vengo justo tarde porque un poco por este tema, porque es cierto que yo trabajo en un banco que no es un banco enorme, y somos pocas personas, a pesar de que estamos enfocados no tanto en banca que conocemos todo el mundo, de los que nos dan la tarjeta y pagamos en el súper, es más banca que hace operaciones por detrás, ¿no? Entonces, una de las cosas que tiene buenas es que no somos tanta gente. Y si te conocen rápido. Entonces, es como que yo creo que parte de nuestro rol es hacernos famosos rápido dentro de la empresa, lo primero, porque realmente donde van a recaer todos los proyectos, toda la parte de seguridad, es en seguridad. Pero si no te haces visible, no te haces ver, no saben dónde identificarlo, dónde estas personas, dónde trabajan, sino se pueden escapar proyectos, se pueden escapar agujeros. Y yo llego tarde precisamente porque dentro de un proyecto que es bastante crítico que estamos llevando, a pesar de que no me tocaba a mí, no era la parte de seguridad, sí que nos involucran para que participemos end-to-end del proceso. ¿Qué implica esto? Más reuniones, muchas más cosas que a lo mejor sales de ahí y no has hablado nada de seguridad, es un día. Pero es que otro día de repente tienes que tomar la palabra y decir, no, esto paramos aquí porque de repente aquí tenemos requisitos regulatorios, requisitos tenemos que cumplir. Entonces, yo creo que es parte de nuestra función el, uno, hacernos ver para que tengamos cabida en estas reuniones y dos, que nos metan en estas reuniones porque al final es la estrategia, es hacia dónde va no solo la seguridad, sino la empresa. Entonces, tener voz dentro de lo que va a hacer la empresa
y ya no solo te coloca dentro de, oye, pues tomas decisiones en ciberseguridad, que ese es tu trabajo, sino que puedes enfocarlo de decir, oye, si tomamos esta vía, nos vamos a ir muy rápido, nos vamos a dejar muchos requerimientos, vamos a comprar muy rápido esta solución y no vamos a comprobar. Este tercero, a lo mejor lo hemos mirado este tercero que vamos a tener para no tener, como decían mis compañeros, un incidente mañana que te impacta, porque si tú contratas un servicio de un tercero y pierde datos de tus clientes, o sea, al final tú eres responsable frente a la EPD de tener que llegar y decir que has perdido información. Entonces yo creo que es clave que estemos dentro de donde se toman decisiones. No digo dentro del board, pero sí dentro de una línea importante de dónde va a dónde va la empresa, especialmente en proyectos críticos, porque si no se puede quedar por el camino la parte ciber. Es como un peaje que pagas, ¿no? Entonces yo creo que hay que cambiar la dinámica. En lugar de ser el peaje, tiene que ser el acompañamiento y tiene que ser el facilitador. Así es. La ciberseguridad tiene que estar alineada con los objetivos del negocio, porque al final las organizaciones lo que tienen que ser es rentables y tener continuidad. Correcto. Y al final, si no llevamos todo junto con los pilares, ahora, antes estuvimos hablando de inteligencia artificial, ahora los datos, la inteligencia artificial y la ciberseguridad son los dos pilares que tenemos las organizaciones para hacernos más competitivos y tener esa continuidad que queremos. Sí, a propósito de eso, si me permites interrumpir, yo no conozco mucho el sector retail, pero en aquellos sectores más intensivos en tecnología o más digitalizados, creo que el famoso trade-off de o quieres cero fricción o quieres seguridad. Creo que es un viejo paradigma. No, lo quiero todo, porque Exacto. el cliente lo necesita todo. Tiene que ser fácil, tiene que ser amigable y además tiene que ser seguro. Y ahí es donde está el reto. Y a mí me gusta usar metáforas y para este tema me gusta pensar que el equipo de ciberseguridad debe ser más bien como el equipo de la Fórmula 1. No es el equipo que te está poniendo stopper, sino que tiene que ser el que te permite acelerar de 0 a 200 en 10 segundos, pero el día que tienes que frenar, el momento que tienes que frenar, puedes frenar en 50 Con garantías. metros, claro, en 5 segundos. Porque si no, la afectación tanto al negocio como al cliente es brutal. Y en últimas, cuando eres responsable de ciberseguridad, eres responsable de la confianza. Y cuando la has perdido, eso es muy, muy complicado recuperar. Pero es muy difícil de vender. Eso es muy difícil cuando lo contamos, ¿no? Es que no, es difícil de vender. El de tecnología te lo vende muy fácil. Te dice, es que vamos a implementar esta solución, es la leche, y lo ves y dices, es la leche. Efectivamente, es la leche. ¿Cómo le llegas y le dices tú, no, para, que tenemos un problemón? Hasta que no está el problemón encima, ya no se ve. Entonces, ahí es el trabajo que tenemos que hacer para, cuidado, que es que pasa. Sí. Ahí mismo, sigue por esa línea, porque esa es tu siguiente pregunta, Eva. Estamos hablando pues de esa estrategia de ciberseguridad, pero que juega un papel muy importante en la cultura organizativa. Y ahí lo que acabas de decir es clave, porque si las otras unidades de negocio, las otras áreas piensan que es una responsabilidad de los que están en sistemas, de los que tienen la responsabilidad de ciberseguridad directamente y no se sienten parte, pues ahí hay mucho que trabajar, ¿no? Y ya, yo creo que ya dentro de todas las áreas, cuando nos planteabas, Edu, las preguntas en el correo y yo le daba una vuelta, es verdad que todas las áreas como que ya han recibido formación, es decir, ya estamos en el punto de que todo el mundo ha recibido el curso obligatorio de formación, todo el mundo ya conoce, se empieza a conocer un poco más, a escuchar. Escuchaba yo, creo que era ayer, en la radio ya que hablaban de que el INCIBE había publicado un informe de que habían subido en 2024 los incidentes un porcentaje alto y que se espera que en el 25 vaya más. Entonces ya se escucha de seguridad. Ya todos los departamentos de una compañía saben más o menos que no tienen que clicar. Bueno, clican en algún ejercicio, pero bueno, hacen ejercicios, saben, hacen un curso obligatorio. Pero todavía yo creo que queda, y yo pensé, aprovechando que es un evento de tecnología, creo que aquí quedan los tecnólogos. Para mí, el target fundamental, ya es cierto que todos los proyectos tienen que llevar ciberseguridad y todo el mundo tiene que contar con ello, que todos tenemos responsabilidad como usuarios. Pero los tecnólogos, los que están dentro de todas las tripas, que saben cómo funciona, que tienen accesos privilegiados a todo, que hay que controlarlos, pero también saben perfectamente cuando hay un cambio, cuando no hay un cambio, tocan en servidores que yo a veces se me escapa, porque a mí a veces me escalan temas de, es que en un servidor, en un cambio que estábamos haciendo, implementando tal, en un usuario tal de Linux, yo digo, es que a mí esto es muy dentro de un servidor y yo aquí se me escapa. Entonces aquí hay zonas
que o te dedicas 100% con una consultoría súper fina que investigue todo al 100% con muchísimas personas, o es muy difícil, hay zonas oscuras, hay puntos un poco que dependes de las buenas prácticas del tecnólogo para que lo haga. Y manejan contraseñas de bases de datos, manejan tal, hay usuarios, o sea, hay temas importantes entre la gente de Y el tecnología. tema de cuando están los proveedores que luego cambian de empresa o se van y luego no hay una gestión segura de esa transición. Que hay muchas cosas que si no tenemos esa cultura de ciberseguridad, esa visión, pues que se escapan, que son zonas grises porque somos seres humanos. Y llevamos muchos frentes, como yo siempre digo, muchos frentes abiertos, y si no tienes muy metida esa cultura, pues es complicado. Pues vamos a seguir, Milena, preguntándote a ver cómo se construye esa cultura de ciberresiliencia que vaya más allá de los equipos técnicos. Yo creo que esto se parece mucho a cómo sucede la vida en casa. Tú no puedes esperar que tus niños no estén con el ordenador en la mesa si tú estás con el ordenador en la mesa. Así es. Y en las compañías es muy parecido. Si la alta dirección no está comprometida, esto no hace parte de su ADN, es muy difícil que baje, muy difícil. Así que creo que ese es el primer desafío. Luego, yo creo que este asunto de las formaciones obligatorias, todos pasamos por ahí, pero se agota muy rápido. Se agota muy rápido porque todos aprendemos y es un poco una pesadilla y otra vez estos pesados de seguridad. Ahí nuestro gran reto, diría yo, que es por una parte el lenguaje. Nos encanta crear barreras, aunque decimos que no nos encanta que no nos entiendan, y seguimos hablando del firewall y el EDR y el antivirus de navegación, y el resto del mundo nos mira como, ¿y estos? Como si estuviéramos hablando en marciano. Ese todavía no lo hemos, yo creo desde mi punto de vista, o lo que veo un poco afuera, es que eso no lo hemos terminado de resolver. Y por otra parte, es que nos encanta café para todos y no todos bebemos café. Yo, por ejemplo, soy de las pocas colombianas que no bebe café. Y yo de las pocas dominicanas. Exacto. Ya no bebo yo todo. Yo no bebo café. Entonces nos encantan las formaciones, las capacitaciones, si acaso llegamos a estrategias de gamificación, lo mismo para todo el mundo. Y no puede ser así, porque tenemos experiencias distintas, formaciones distintas, pero sobre todo roles y funciones distintas dentro de una compañía. Así que eso debería estar bastante más diversificado, bastante más personalizado y dar la posibilidad de crear rutas. Por ejemplo, que no suene a comercial, pero espero que todos tengan cuenta en BBVA. Los clientes de BBVA en la app tenemos la posibilidad de configurar nuestras propias opciones de seguridad. Y eso te da pistas sobre cómo tú, en tu vida diaria, operas con un sistema digital. Y además se adapta a lo que más te gusta, a las opciones que funcionan para ti, porque al final todos somos distintos. Ese grado de granularidad todavía nos falta, porque la gente se nos aburre. Cuando tú oyes capacitación de ciberseguridad, ¡otra vez! Agotamiento. Sí, y suena más como una obligación, una cosa pesada. Sí, sí. Bueno, pues David, te toca entrar ahora a contarnos cómo piensas que esa ciberseguridad puede llegar a formar parte del núcleo estratégico de la organización y que esa cultura permee. Pues yo veo ahí estando de acuerdo con Milena, absolutamente de acuerdo. Por desgracia vivimos en un país donde aprendemos a base de golpes y hasta que no te dan un golpe fuerte no te das cuenta de que estás expuesto, ¿no? Y muchas veces las empresas pues funcionamos así. Tienes que tener un incidente grave para que la alta dirección ponga todo su foco, porque no quiero decir que con esto que no hubiese foco, pero para que pongan todo el foco realmente tienen que ver el impacto que puede tener un incidente de ciber. También es verdad que, ahí yo asumo que los responsables de seguridad tenemos culpa en ese aspecto. No hemos sabido transmitir realmente hacia arriba esa importancia. Pues igual, de nuevo, nos hemos enredado en temas muy técnicos y no hemos sabido hablar el lenguaje del negocio, con lo cual no podemos pretender que el negocio ahora nos tenga en cuenta si no es de una forma como muy ejecutiva, ¿no?
es complicado, ¿no? O sea, en una empresa como la nuestra, que no tiene regulación alguna, pues es difícil, es difícil. Es difícil. O sea, si eres una empresa, pues, sector bancario, salud, etcétera, etcétera, o estás cotizado, pues tienes unas obligaciones. Pero en el caso de una empresa, pues retail, donde más allá del PCI no tienes mucho más, claro, esa palanca que por un lado dices, joder, pues es una carga administrativa importante de auditorías y tal, ya, pero por otro lado tú sabes que hay unos mínimos que tienes que cumplir. Y eso te ayuda. obliga. Y ayuda mucho, ayuda muchísimo. Entonces, es una lluvia fina, un trabajo constante de transmitir, oye, esto que estoy haciendo tiene este impacto en el negocio, se puede medir en esta o pérdida de negocio, pérdida de oportunidad, impacto reputacional, sanciones, y eso constantemente repitiéndoselo arriba, trasladando unos cuadros de mando muy sencillos, sin grandes alardes, pero cosas que se puedan entender. Y una vez que tú empiezas a hablarles de una forma que entienden, empiezan a comprender tu función y empiezan a ubicarte y empiezan a decir, pues es que sí, oye, pues Tiene que estar seguridad involucrado. debería, oye, esto no va, sí, o sea, yo eso sí lo he visto en los últimos años. Pero yo creo que es un trabajo de pico y pala, pico y continuo, pala, pico y sí. pala. Sí. Esa lluvia fina, ¿no? Sí, Que- El totalmente. director del FBI hace un par de años decía, la pregunta ya no es quién va a ser hackeado, sino cuándo vas a ser Claro. hackeado. ¿O cuándo te vas a enterar de que cuándo te estás vas a hackeado? enterar, o Sí. cuándo te vas a enterar. Y cuando ¿qué es vemos eso? ahora las cifras agregadas, tampoco es esa ya la pregunta, es cada cuánto vas a ser Sí, hackeado. claro. Porque Exactamente. cuando empieces a ver las cifras, como personas naturales, personas físicas o personas corporativas, jurídicas, lo que es inevitable es que vamos a ser víctimas varias veces durante nuestra vida. Y aquí creo que hay otra cosa que en el sector tenemos todavía en deuda. Este país tiene cosas maravillosas, increíbles. Una de las que a mí más me gusta, más me impresiona, es la DGT. A la DGT. ¿Y por qué la DGT? La DGT es brutal. Porque ha logrado convencernos a todos de que si lo haces mal en la carretera te estás jugando la vida. Así es. Pero ha normalizado la existencia de los coches y la conducción en nuestra vida. Y yo siento que en ciberseguridad todavía somos un poco vergonzantes. Cuando una empresa tiene un ciberataque o tiene un incidente, es como, ¿lo cuento? ¿No lo cuento? ¿Todo el mundo va a pensar mal de mí? ¿Va a venir el regulador? ¿Me van a caer mal? No, es que es lo normal. En un mundo digital eso es lo normal. Y cuando seamos capaces de tener esa normalización en buen sentido, en buen plan, al que sufre un Es parte. Claro, al que sufre un ciberataque, pues primero hay que ayudarle y segundo hay que sacar lecciones aprendidas, porque es que un ciberataque exitoso es la financiación para el siguiente y el siguiente te lo puedes comer tú. Exactamente. Entonces creo que es un poco ese cambio de mindset. De mentalidad. Y bueno, por eso me gusta a mí tanto este sector, porque como veis, como sabemos que estamos tan expuestos, pues hay mucha generosidad. Y intentamos pues ayudarnos entre nosotros porque sabemos que lo que te ha pasado a ti hoy me puede pasar a mí mañana y lo que me ha pasado a mí pues puede ayudar a que otros estén más protegidos. Entonces eso también te ayuda a fomentar la generosidad, ¿no, Eva? Pues hablando de regulación, que ya lo ha introducido algo David, a mí me gusta mucho la regulación porque yo creo que es un acelerador, es una palanca para que pongamos foco, porque las organizaciones tenemos muchísimas prioridades, ¿no? Tenemos muchísimas cosas que hacer y dice, Dios mío, ahora tengo que cumplir con esta normativa y tal. Pues vosotras que estáis en ese mundo así súper regulado del principio, también el más maduro, el tema financiero, pues me gustaría, Eva, que nos dijeras ese impacto de las nuevas regulaciones, bueno, con la Ley de Coordinación y Gobernanza, la NIS 2, la Dora la Exploradora, que ya la tienes también muy vista, y cómo están las organizaciones abordando esa gobernanza de la ciberseguridad. Yo te diría que estoy completamente de acuerdo con David en que si no tienes la palanca de la regulación para muchos temas, tienes que pues, intentar vender seguridad de otra manera, pero sí que ayuda mucho el hecho de decir, es que o cumplo con la regulación o sea, necesito el presupuesto sí o sí, no hay otra alternativa. Yo creo que últimamente la que más guerra nos ha dado es Dora y desde mi punto de vista, por ejemplo, esta concretamente, esta regulación, yo no la he considerado especialmente buena como palanca. A mí no me ha ido bien. No sé si al resto le ha ido bien, si le ha salido rentable. En nuestro caso, a mí personalmente no nos ha ido demasiado bien en cuanto a tener más presupuesto. Porque como está más enfocada en resiliencia,
es un poco más preparatorio. No es como tienes que implementar medidas nuevas de seguridad, sino de esto que tienes vamos a recoger, vamos a documentar, vamos a recopilar información, y ha sido como la peor de las partes, la de reunir a toda la empresa, esta línea de negocio, esta otra línea de negocio, las personas de riesgos que tienen algo que decir en esto, y tienes que reunir a todo el mundo y decir, oye, hay que cumplir con esto, y tirar, y tirar. Entonces, Dora concretamente a mí no me ha servido mucho. A mí no me ha servido mucho para tener más presupuesto o para evolucionar. Sí que es verdad que te preparas mejor. La documentación hay que tenerla, los procesos tienen que estar. Entonces, hay cosillas nuevas que sí que funcionan. Además, ha sido un poco apurada. Dora ha sido como todo a matacaballo. Es decir, han llegado todas las entidades a las que tienes que reportar, y llegan a última hora. Dicen, oye, tienes que reportarme aquí de esta manera, tienes que firmar. Bueno, entonces tienes que implementar. Habérmelo dicho antes. Pero tampoco sabían. Yo creo que esta regulación viene a nivel europeo, toca nacional, y tienes que, o sea, tanto las autoridades nacionales como se tienen que alinear con las autoridades europeas, y ha sido un poco atropellado, según lo que yo he sentido, ¿eh? Entonces, Dora no ha sido muy útil. Pero, por ejemplo, yo utilizo la 27001. Con la ISO Oye, 27001... lo básico. Sí, pero con la 27001, como nos certificamos y nos hicieron una foto porque nos dejaban, digo, sí, foto, y lo publicamos, y en LinkedIn, en todas partes, que tenemos la 27001. Entonces yo ahora, cuando hay alguna cosa que no, oye, no, es que esto no puede salir porque es un poco... Y es que para la 27001 no vienen los auditores, y encima es el nuevo marco, entonces, y tiramos de 27001. Entonces, la regulación, como conclusión, lo que decía David, te ayuda muchísimo, y a nivel bancario tienes que cumplir sí o sí, o sea, no tienes alternativa. Entonces, es mucha palanca. Ahora bien, luego, lo mismo que te ayuda, lo sufres. Es decir, tienes aquí respirándote las auditorías, y como no las pases, tienes un problemón. Y ya nuestro problema no pasa a ser el ciberataque, que también. Pero por probabilidad es más probable que te vaya en una certificación, tengas un problema, o en un tema regulatorio tengas un problema, ya pasa a ser otro riesgo de nuestro trabajo, de nuestra posición. Entonces, bueno, tiene las dos vertientes. Hay que buscar ahí ese balance. Sí. Que ya veo. Bueno, pues Milena, cuéntanos, pues, cómo logramos ese compromiso de la alta dirección, para que se den cuenta que, aunque no hablemos su mismo lenguaje, hay que ir acercando, porque no solamente está en la responsabilidad de los equipos de ciberseguridad, también es responsabilidad de la alta dirección y de los consejos hacer su parte también, intentar entender y saber cuál es el impacto en su negocio de un incidente de ciberseguridad, que algunas veces no está claro y se desdibuja ahí. ¿Cómo crees que podemos apalancar ese compromiso? Sí, yo creo que hay varias líneas. Esa estrategia vieja de asusta viejas, justamente, creo que ya está bastante basada. Y es muy desgastante, porque estás diciendo, viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, y de pronto no viene el lobo, y estás cada vez pidiendo más dinero, porque esto cuesta, la ciberseguridad cuesta mucho, y vas perdiendo credibilidad. Sin embargo, hay otras opciones. Sin duda, hablar el lenguaje del negocio. No vengas a contarme cuántos servidores, cuántos switches, cuántos firewall, no. Dime cuántas horas vas a dejar fuera el proceso productivo, eso cuánto termina siendo en dinero, y al final cómo le pega a tu cuenta de resultados. O sea, hay que hablar el lenguaje del negocio, sin duda, con la alta dirección. Entiende también la visión del negocio, hacia dónde van. Porque es que los habilitadores y las palancas tecnológicas las tienes que poner antes. Es difícil que tú puedas acompañar el proceso de negocio desde el día cero o el diseño de un nuevo producto si no sabes para dónde van. Y por otra parte, en mi experiencia, la auditoría ha sido mano derecha. Yo lo suelo hacer al revés. Yo no espero que auditoría venga a preguntarme, yo hoy se lo cuento. Muy bien. Y de esa manera, esa auditoría quien se convierte en palanca para mí a la alta dirección. Porque si no, de la otra forma, tú estás esperando como que auditoría venga a preguntarte, a revisarte, y los equipos no me preguntes, no me mires. No, creo que es al revés. Mira, estos son los líos que tengo, no tengo palancas, no tengo presupuesto, ¿cómo lo muevo? Y se vuelve prioridad de auditoría, no tuya. Oye, ahí tienes un aliado. Te llevas bien con qué auditoría. buena Me llevo estrategia. muy bien con auditoría, sí. Enhorabuena. Qué buena estrategia. Pues oye, eso hay que
ponerlo más en el buenas mercado, prácticas, sí. Milena. Podemos hacer un taller para Sí, para ver conversaciones con auditoría. cómo hacerlo con auditoría. Oye, eso, la próxima vez vamos a hacerlo con auditores y vamos a unir fuerzas, porque al final muchas veces parece que los pobres auditores alguna vez se lo dicen, es que parecemos los malos de la película y nosotros lo que queremos es asegurar que el negocio tenga la continuidad. Y mira, vamos a trabajar con ellos. Y no hay mejor conversación que cuando tú tienes al CEO, el country manager, el que corresponda, el financiero, el auditor y tú. Ah. Eso cambia la conversación completamente. Muy bueno, muy bueno. Pues nada, David, ya sabemos que tú estás en ese sector que no es regulado, pero que igualmente está muy, muy expuesto. Sí. Y a muchas ciberamenazas. Pues tú, ¿qué le pedirías a la administración pública para poder tener más garantías de ciberresiliencia en los sectores que no tenéis esas palancas que ya en el sector financiero llevan mucho tiempo? Ya. Bueno, yo creo que en España la administración pública viene haciendo un trabajo bastante importante y creo que somos ejemplo para otros países Hoy han dado dinero. ¿Eh? ¿Ves? Mira. Hoy precisamente han aprobado más. Sí, 1.075 millones ha aprobado. Ah, no lo viste. Sí. Pues yo creo que además somos ejemplo de colaboración público-privada, INCIBE, CCN, etc. Estamos presentes en muchos foros, en muchos grupos y hay mucho intercambio de información. En ese sentido yo creo que somos un ejemplo a seguir. Pero es cierto que, bueno, al final las regulaciones vienen marcadas por Europa, fundamentalmente, y están muy basadas también pues, en tu nivel de riesgo y de exposición. Claro, yo en mi caso, pues en nuestro caso, difícilmente veo, pues eso, más allá de que seas una empresa cotizada o que tengas algún tipo de autorregulación propia, que el Estado o la administración te pueda exigir, ¿no? Yo creo que es un tema más de due diligence de cada compañía, de, oye, mira, vale, a mí no me exigen esto, pero yo, de forma autónoma y por responsabilidad, voy a adoptar este marco de trabajo, pues una 27001, un NIST o un SCIF, lo que sea, ¿no? Y trasladar hacia la compañía, oye, que esto lo hacemos por diligencia de vida y porque creemos que es nuestra obligación. Más allá de eso, pues de nuevo, trabajarlo y trabajarlo. Ahí ya digo que la otra opción es pues decir, bueno, me salgo de este sector, me voy a otro regulado y empiezo. Ese siempre está. Y empiezo a sufrir, por lo que dices tú, a las auditorías permanentes, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que con el tiempo también se está viendo un poco más de madurez y de que en sectores que hasta ahora no han sido estratégicos, pues bueno, pues a lo mejor por su impacto en la sociedad, por su volumen de facturación, por el número de empleados que pueden tener, bueno, pues la administración empieza a poner foco en ti y dice, oye, mira, tú no, pero pues a lo mejor empiezas a ser empresa importante y te podemos exigir un ANIS 2, por ejemplo. Por ejemplo, pues oye, ya que has mencionado el INCIBE, David, vamos a hacer esa cuña publicitaria que hacemos siempre también desde Women for Cyber, que mucha gente no sabe que en España tenemos el privilegio de tener un número, el 017, que puedes llamar tanto las personas físicas como las personas jurídicas, todas las empresas de cualquier tamaño, incluso las reguladas, pueden llamar para pues, que le digan qué protocolo seguir para un ciberincidente, desde una suplantación en Instagram o un hackeo en el LinkedIn, hasta cuando tienes un ransomware en tu empresa. Y eso es algo que no se conoce tanto, no entiendo por qué. A ver, levantar la mano lo que conocéis el 017. Pues si algo se os va a quedar de esta mesa, por favor, que sea el 017, el número que tiene el Instituto Nacional de Ciberseguridad en España, que va por WhatsApp, por la web, y tiene 365 días al año servicio desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Así que recordad el 017 para cualquier ciberincidente que tengamos a nivel personal o de empresa. Y no sé por qué, no lo conocemos, no cala el mensaje y eso que han hecho muchas campañas desde el INCIBE. Por eso nosotras desde Women for Cyber también siempre intentamos pues hablar de ello porque es Hay que decirles que hablen con la DGT. Sí, que hablen con la DGT, eso es muy bueno, muy bueno. Pues oye, ya se nos va el tiempo volando, es que nos encanta aquí escuchar desde la voz de la experiencia, de todo lo que nos hemos venido enfrentando desde hace tantos años. Por eso me gustaría que cada uno así rápidamente
comenzando por ti, Eva, si tuvieras que identificar una prioridad que fortaleciera la estrategia y cultura de ciberseguridad en los próximos 12 meses, no solo para tu organización, sino en cualquier sector, ¿cuál tú dirías que fuera esa prioridad? Yo creo que todo el mundo lo tenga en la cabeza como algo viable. Y para eso, aprovechando que estamos en un congreso que viene de esto, que viene vamos a por la IA, vamos a por un montón de puntos en los que ya la tecnología ha superado por lo que teníamos, estamos en un punto súper evolucionado. Entonces, creo que si todo el mundo, cuando ve una tecnología nueva en esta feria, en el día de hoy, y ya un poco para siempre, ¿no? Como que vas fijándote cómo se podría romper o qué pasaría si se rompe. O sea, solamente esas dos cosas. Que la gente cuando utilice, ya incluso una persona cuando va a su aplicación del banco, Aceptar. ¿cómo se podría romper y qué pasa si se me rompe esto? Entonces, si todo el mundo piensa en eso, en plan, ¿cómo se puede romper y qué pasaría si se rompe? Y yo creo que todo el mundo tendría mucho más cuidado, porque cuando empiezas con este mindset, al final los que trabajamos en ciber, ya a base de los años se va generando ya enfermedad. Ya no es. Entonces, si todo el mundo lo pensara, ¿qué pasaría si se rompe? Y igual cambian las cosas, no lo sé. A ver, Milena. Yo diría, prioridad número 1, alinear ciberseguridad con los objetivos de negocio en un marco de gestión de riesgos, porque es que el negocio también es responsable de gestionar riesgos. Sí. David. Pues yo estoy de acuerdo con Eva. Para mí el escenario en los últimos años ha cambiado mucho y hay que estar preparado para lo peor y ponerse siempre en ese escenario de, oye, cuando todo falle, ¿cómo vamos a responder? ¿Cuánto vamos a tardar en recuperarnos? ¿Estamos preparados para esa recuperación? Porque al final, hagas lo que hagas, te va a pasar. Da igual. Eso es así, la ciberresiliencia también es fundamental. Pues muchísimas gracias a los tres por compartir ese destilado de todos esos años de experiencia y de enfrentarse en el día a día a ser los defensores de nuestra vida digital, no solo en vuestros negocios, porque al final el sector se tiene que hacer, como yo siempre digo, si el ecosistema es fuerte, todos nos hacemos más fuerte. Y muchísimas gracias a toda la audiencia. Espero que se os quede el 017, por lo menos, de lo que hemos hablado en esta mesa y que la cultura y la estrategia de ciberseguridad es un habilitador del negocio. Y muchísimas gracias por este rato aquí compartido. Gracias. Oye. Sí, vamos clavado, ¿eh? Clavado. A ver, Banta, ¿nos haces una foto, por favor? Siempre gira, te levantas, te tropiezas, pero nunca miras. ¿Dónde fuiste tan feliz?